Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. ¿Dónde este momento? Dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino.
por tu gracia estoy. Aquí. Aplauda su grandeza. Aplauda su realeza. Aplauda su grandeza. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si no anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¿Cuántos dicen amén a eso? Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, todo imperio. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu Buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Qué chévere compartir este momento con ustedes. Gracias a las personas que están conectadas, que sacaron el tiempo para el Señor. Dios los bendiga y los llene de mucho, mucho, mucho amor, mucha sabiduría. Amén. Quisiera rogarles que por favor me acompañen conmigo en la oración. Señor Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres perfecto, porque tú eres maravilloso, Dios. Tú eres mi Rey de reyes y mi Señor de señores. Te adoro, mi Padre Celestial, te alabo, te exalto.
Te glorifico, Señor Jesucristo, en esta noche. Te agradecemos inmensamente porque vamos a entrar en comunión contigo, Señor, en tu palabra, Señor. Vamos a comenzar a ser edificados y exhortados, Padre Celestial, de parte de ti. Señor, solo te ruego, Dios del cielo, que nos limpies, que nos quite toda esa maldad, todo ese pecado que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Jesucristo. Padre Celestial, que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, Señor Jesucristo. Que seas tú dándonos ese entendimiento y esa sabiduría y discernimiento de la palabra, Señor. Gracias por bendecirnos grandemente, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Y queremos decirte que tú eres invitado a nuestra casa, eres invitado a nuestro hogar, invitado a nuestro corazón y a nuestra mente, Espíritu Santo de Dios. Gracias, bendito Dios, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué chévere compartir con ustedes la palabra de Dios. Me gustaría que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, para que entendamos esta palabra. Es una palabra de bendición, una palabra muy bonita, muy chévere. Y dice como título, andad como hijos de luz. La palabra dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué palabra tan linda, Señor. Gracias, Dios de la gloria y de la honra, por darnos esa palabra tan hermosa y por mostrarnos, Señor Jesús, que por medio de ti somos hijos de luz, más no de oscuridad. En el versículo 1 dice de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta palabra el Señor nos muestra que muchos de nosotros estamos tratando de imitar a muchas personas. Queremos imitar a famosos, queremos imitar a gente como habla, queremos imitar a gente como viste, queremos imitar a gente como predica, queremos imitar a muchas personas. A nuestros jóvenes quieren imitar a reggaetoneros, a metaleros, ¿cierto? Y por eso es que se están desviando o nos estamos desviando de la palabra, porque queremos ser imitadores y no ser genuinos como hijos de Dios. La palabra dice en el versículo: sé pues imitadores de Dios
como hijos amados. O sea que tenemos que imitar a Dios. Es lo último que se nos ocurre. Imitamos a todo el mundo, pero no imitamos a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que dio un gran testimonio de cómo vivir, de cómo vencer el pecado, cómo vencer la tentación. Amén. En el versículo 2 dice, y andad en amor. Así es que debemos imitar al Señor Jesucristo, andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Por nosotros, dice la palabra que el sol sale para justos e injustos, ¿cierto? Asimismo, el Señor Jesucristo murió por justos e injustos, por malos y por buenos, por asesinos, por violadores, murió por toda esta clase de personas que nosotros catalogamos en la sociedad que son malas. El Señor murió también por ellos. Les da una esperanza de salvación. Y nosotros que pecamos de una manera diferente, también tenemos esa esperanza y esa oportunidad de ser salvos por medio de su gracia. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos dice, imítenme a mí, imítenme y van a ser hijos de luz. No imiten a nadie más, no es necesario imitar a alguien diferente, a un hombre. ¿Para qué imitan a un hombre que vive de pecado, que es pecador, ¿cierto? O que practica el pecado. Más bien imiten al Señor Jesucristo, que es un hombre que es bondadoso, que es amoroso, ¿cierto? Que es poderoso. Entonces tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo como su palabra dice. En el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricio ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Quiere decir el Señor que cuando ya estemos imitando a nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos ni siquiera nombrar ese tema de fornicación, ni inmundicia, ¿cierto? Ni hablar de ser ávaros, de querer más de lo que tenemos, codiciando eso, ¿no? Con el corazón. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, no hablemos palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hagamos acciones de gracias. En vez de tener esto en nuestras palabras, hablemos siempre con acción de gracias, siempre bendiciendo a la persona, siempre hablando de Cristo y de su infinito amor, de su sacrificio perfecto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Dice en el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, no tenemos que estar metidos en pasiones sexuales, no tenemos que deshonrar al Señor con nuestra fornicación, con pensamientos obscenos. Tampoco debemos ser inmundos en cuanto a nuestro pensamiento, en cuanto a nuestro corazón, en cuanto a nuestras palabras. Hablamos palabra de inmundicia, chistes con doble sentido, con doble moral, ¿cierto? Cuando nos dirigimos a las mujeres con unas palabras que no deben de ser de un hijo de Dios, en vez de bendecirlas, como que más bien las atamos, como que más bien hablamos de ellas como seres que solamente traen obscenidades a nuestra vida. No, refirámonos a las personas con amor, con elegancia, con sutileza, como creación del Señor. Y esas palabras nos van a hacer diferentes ante la sociedad. La sociedad dice, esta persona habla diferente. Amén. Dice que o avaro, y ahí nos explica qué es el avaro, ¿no? Dice que es idólatra. Antes uno dice, bueno, pero avaro es la persona que desea tener más de lo que tiene, es millonario pero desea más y más y más. Y uno decía, bueno, pues la palabra de Dios dice que es el rico no entra al reino de los cielos, pero es porque ama al dinero. No es malo tener dinero, lo que es malo es idolatrarlo, amarlo, desearlo más que Dios.
El Señor nos puede bendecir muchísimo, en gran generosidad, porque Él es el dueño de todo. Pero nosotros tenemos que siempre estar pendientes de no perder el amor del Señor, de no amar más el dinero que al Señor. Y así dice, y dice que el avaro es idólatra. Quiere decir que idolatra al dinero, o idolatra sus posesiones, idolatra lo que tiene, ¿cierto? Todo momento es más importante lo que tiene que lo que el Señor le puede dar. Entonces, mis amados hermanos, dice en el 6, que nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Me gustaría leerles el mismo versículo, Efesios 5, capítulo 6, pero ahora de una versión diferente, que es la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 6 dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Amén. La palabra de Dios dice que habrán personas de nuestros allegados, nuestra familia, ¿cierto? Nuestros amigos, que querrán justificar los pecados que hemos cometido. Es decir, si nosotros le comentamos a un hermano o a un amigo o a un familiar nuestro pecado, que caemos, no sé, en fornicación, en tentación, en cualquier otro pecado, entonces los hermanos, por hacernos sentir bien, o la familia, por hacernos sentir bien, comienzan a justificar nuestros pecados. Hermano, tenga en cuenta que usted es débil, que usted es un ser humano, que usted es carne. Tenga en cuenta que esto y lo otro, justificando nuestro pecado para hacernos sentir bien. Pues, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice así, en el 6, dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar sus pecados. No nos dejemos engañar. Lo que es pecado es pecado. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si caí en tentación y practiqué el pecado, pues soy un pecador. Pequé contra el Señor, pequé contra mi esposa, pequé contra mis hijos, pequé contra un amigo, pequé contra mi familia, contra mi dignidad, contra mí mismo. Hay que decir las cosas como son, no hay que justificar el pecado. Ay, es que como tenía hambre fui y robé. Ay, es que como yo no tengo esposa, entonces fui y forniqué para satisfacer mis deseos. No, eso es justificar el pecado. Y es lo que la palabra dice, que no nos dejemos engañar, porque habrán personas que nos hablarán bonito al oído y nos harán sentir, pero mejor dicho, no pequé. O sea, el Señor conoce mi debilidad. No, nosotros no debemos caer en eso, en justificar el pecado. El que es borracho, pues es pecador. Y hay que aceptar que es débil al alcohol, pero también hay que decir que es pecador, no justificar que porque toda la vida ha tomado. Dice el mismo 6, dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. O sea que así no lo justifique el hombre, nuestros pecados, lo que estamos haciendo, así mismo vamos a recibir la ira del Señor, porque verdaderamente estamos desobediendo su palabra. Su palabra dice que vivamos en luz, vivamos como santos, que no tenemos que estar dentro de la fornicación, ni la inmundicia, ni la idolatría, y nosotros estamos haciendo eso, colocando palabras en nuestra boca inmorales, palabras de doble sentido. Dejemos de hacer eso. Verdaderamente eso no nos edifica y no nos hace como hijos amados de Cristo. En el 7 dice, de la misma traducción viviente, dice: no participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Amén. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que no vivamos como las personas que todavía siguen en tinieblas, porque nosotros vivimos en la oscuridad, pero cuando conocimos a Cristo salimos de esa oscuridad a hacer luz. Gracias al Señor, gracias por su misericordia. Somos seres de luz. Amén. Y que nosotros
tenemos que participar no en obras inútiles, sino obras que sean de gran bendición. Nosotros no tenemos que mantener ahí. Dice que, porque mire lo que dice ahí, pues la luz que está dentro de nosotros solo hace que nosotros hagamos cosas buenas, rectas y verdaderas. Verdaderamente, si somos hijos de luz y convivimos en comunión con el Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, entonces vivimos, y todo lo que hace uno inconscientemente habla cosas buenas, inconscientemente hablamos cosas rectas y tenemos acciones rectas, ¿cierto? Y también hablamos siempre con la verdad. Inconscientemente reaccionamos diferente a como éramos nosotros cuando somos hombres de luz. Dice el 10, averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Cómo lo averiguamos? Por medio de su palabra, ¿cierto? No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Cada vez que nosotros veamos que alguien nos quiere comprometer con un tema de oscuridad, tanto como mentiras, diga esto por favor, diga lo otro, me colabora con esto, como nosotros siendo partícipes intermediarios de la oscuridad, y nosotros debemos decir, no hermano, no cuente conmigo para eso, porque eso no me conviene, eso no es conveniente. Al contrario, hablemoslos y digámosle a esa persona, hermano, diga la verdad, hermano, no hay nada de malo ser justo o ser recto, diga la verdad, hablen verdad. Más bien nosotros seamos como ese conducto o ese hilo conductor con la palabra y nuestros hermanos. Amén. Dice el versículo 12, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Mi amado hermano, en esta noche, no sé cómo estamos, no sé cómo pueden estar su corazón ahorita o su pensamiento, pero la palabra de Dios nos aconseja, despiértate tú que duermes. Si estamos dormidos todavía, nos da pereza leer su palabra, nos da pereza orar, nos da pereza ayunar, nos da pereza estar en comunión con el Señor. Despiértate. Dice, levántate de los muertos. Mira que por esa pereza, por esa ceguera espiritual, están siendo participantes de la muerte. No la muerte de este mundo, sino de la muerte espiritual. Y el Señor nos está regalando su salvación solo con aceptar a Cristo y vivir en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado hermano, levántate, despiértate y sal de los muertos, y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dará la luz. No importa lo que hayas hecho, no importa qué pecado tengas encima, no importa qué puede estar remordiendo tu conciencia en estos momentos, el Señor es más grande que ese pecado. El Señor te perdonará, el Señor te llevará a la luz, te sacará de esa oscuridad y te colocará delante de todos como testimonio de parte del Señor Jesucristo, para que lleves la palabra hasta donde Él desee que la lleves. No creas que el Señor, porque cometiste un pecado imperdonable, el Señor no te va a perdonar. Él tiene misericordia, pero hazlo ya. Despiértate, levántate, sal de ese pecado, sal de la muerte y ahora vive como el Señor Jesucristo. Vive. Te lo recomiendo, el Señor es maravilloso y poderoso con nosotros y Él nos bendice todos los días. Dice el 15, así que tengan cuidado de cómo viven. Ya cuando tú hayas recibido, ya cuando tú seas luz, hay que tener cuidado cómo vivimos. No vivan como necios, sino como sabios. Pidámosle sabiduría al Señor. El que diga, bueno, yo no puedo ir como un sabio porque no soy sabio, pero pídasela al Señor. La palabra dice que el que quiere sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará sobreabundantemente. Entonces pidámosle esa sabiduría al Señor. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen todo el provecho. El Señor colocó esta pandemia para sacar provecho a todo tiempo libre que tengamos.
Antes teníamos una justificación de por qué no íbamos a la iglesia, de por qué no leemos la palabra, de por qué no oramos. Pero ahora que el Señor nos permite estar en comunión con nuestra familia, encerrados en nuestra casa, saquemos el provecho. Todo lo que podamos, pararnos a hablar del Señor, orar, comunicarle a nuestra familia, leer su palabra, entenderla. Amén. Eso es importante, sacarle provecho a todo lo que al Señor nos permite hacer. No se emborrachen, dice el 18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Aquí dice no se emborrachen con vino. No quiere decir que se pueden emborrachar con aguardiente. No quiere decir que se pueden emborrachar con whisky o con cerveza. No, la palabra de Dios fue escrita mucho tiempo atrás. Y Pablo escribe a la iglesia de Éfeso que no se emborrachen con vino, ¿cierto? Sino hubiese podido, a esta época Pablo hubiera escrito no se emborrachen. Porque hay muchas cosas, muchas formas, muchas bebidas para emborracharse. En ese entonces era el vino. Entonces, mis amados hermanos, no nos emborrachemos. Muchas familias, tal vez ahora, no quiero hablar de ninguna de ellas, pero hemos escuchado que hacen fiestas en estas épocas de pandemia. Están aprovechando esta pandemia para hacer fiestas, para emborracharse. Y está mal hecho. La palabra de Dios dice que no lo hagamos, no nos embriaguemos, ¿sí? Sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo, sino más bien oremos para que el Señor nos sea llenando de su amor, de su infinidad, de su misericordia, de su gracia, para que en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra mente, reine el Espíritu Santo y podamos hacer solamente hablar cosas buenas y verdaderas y justas y rectas, porque somos justos solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras propias obras, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice el 19, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre nosotros, entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Inventemos canciones al Señor, cantémosle himnos, cojamos la Biblia y no leamos los salmos, cantemos los salmos, gocémonos en su presencia, gocémonos en su infinito amor y su poder, alegrémonos todos los días y seamos gozosos. Amén. Y para terminar dice el 20, y den gracias por todo a Dios el Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y den gracias por todo. No importa la situación que estés viviendo, no importa si en tu alacena tal vez no haya que comer, no importa si ahorita en estos momentos no tienes trabajo ni puedes conseguirlo, no importa por lo que estamos atravesando, sea alegría o sea gozo, dice que por todo démosle gracias al Señor. Te invito a que lo hagas, te reto a que le des gracias al Señor porque no tienes la alacena llena, porque tú confías en Él y que Él te proveerá. El Señor te guardará como lo ha hecho conmigo y como lo han hecho con muchas personas, y no solo con los que vivimos en Cristo, sino también con personas que no conocen de Cristo. El Señor los sigue bendiciendo, aunque ellos no lo sepan. El Señor obra de esa manera, porque el Señor es misericordioso y piadoso con todos nosotros. Gracias por escuchar esta palabra de Dios. Para mi vida me ha edificado demasiado y quiero seguir viviendo en luz y quiero no desviarme de la luz del Señor. Quiero seguir cada día más amándolo y gozándome en su palabra. Quiero ser esa persona que me levante alabando al Señor y me acueste glorificándolo. Amén. Siempre dependiendo del Señor Jesucristo. Hermano, Dios lo bendiga. Gracias por escuchar esta palabra. Dios lo guarde ahí donde esté. Cierre sus ojos y dígale con el corazón. Ore como tú quieras. Ora, pero dígalo de corazón. Señor, tú eres santo, tú eres poderoso y majestuoso, Dios de la gloria. Tú eres maravilloso y poderoso, Señor, y gracias por esta palabra. Gracias por este momento tan hermoso que nos has regalado, Señor. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra que tú nos hiciste luz y nos sacaste de la oscuridad, por gracia y por amor tuya. Gracias, bendito Dios, por bendecirnos, y gracias por guardarnos en este momento tan maravilloso y poderoso. Gracias, bendito Dios, por darnos esta palabra de esperanza. Gracias por mostrarnos cómo nos amas. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora, Padre Celestial,
el pecado que yo haya cometido, que no te guste, que no te agrade, Señor Jesús. Perdóname, Padre Celestial, y haznos libre de todo esto, Señor. Haznos libre de ese pecado, Señor. Ahora en esta noche yo quiero recibirte en mi corazón, recibirte en mi pensamiento, como mi único Salvador, como mi Creador. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en la cruz por mí y por todas las personas del mundo. Gracias por morir por mi familia, por mis hijos, Señor. Gracias por morir por mi culpa, por mis pecados, Señor. Gracias por resucitar y hacerme también resucitar en el día postrero, Señor Jesucristo. Gracias por hacerme partícipe de tu infinito amor y de tu poder. Gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor y tu gracia, Señor. Gracias, bendito Dios, por hacerme entender, Señor Jesús, que tú eres más grande que cualquier problema, que cualquier pecado, que por cualquier circunstancia que estemos viviendo, Señor. Ahora, Dios de la gloria, en esta noche te agradezco inmensamente por bendecirme a través de tu palabra, a través de tu infinito amor y de tu poder. Gracias por bendecirnos cada día más. Gracias, Santo de Israel. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Dios de la honra, de la alabanza. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Tú eres Rey, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Padre Celestial. Y aunque esté en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor, en cualquier lugar donde yo esté, Padre Celestial. Te alabo, te exalto, Señor, bendito y poderoso y majestuoso Rey de Reyes. Tú eres mi Dios de la gloria, tú eres mi Rey de Reyes y mi Señor de señores. Bendito Padre Celestial, porque tú eres santo, poderoso y majestuoso, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por amarme de esa manera. Toda gloria y toda honra sea para ti, Señor, porque no hay Dios como tú, Señor, no hay Dios como tú, Padre Celestial, tan maravilloso y tan poderoso, que haga las maravillas tan grandes que tú haces, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. Gracias, bendito Dios, por llenarnos de tu presencia y de tu infinito amor. Gracias, bendito Dios, Padre Celestial. En esta noche yo te ruego, Padre Celestial, que cada familia, cada oyente que esté escuchando esta palabra, Señor, sea bendiciéndolo como me has bendecido a mí con ella, Señor. Que seas edificándolo como me has edificado a mí, Señor Jesús. Que seas tú tomando el control de cada problema, de cada tribulación, Señor, que esté viviendo, y que seas tú obrando en ello, Señor. Gracias, bendito Dios, por bendecirnos. Gracias por guardarnos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu infinito amor, Padre Celestial. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en esta noche. Gracias, amado Dios. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias, bendito Dios, por bendecirnos, por guardarnos y por regalarnos este tiempo. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Los amamos en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Bendiciones.